En esta oportunidad continuamos con la enseñanza, con nuestra serie sobre los pilares del carácter cristiano. Ya hemos visto muchos pilares, usted los puede encontrar allí en nuestro canal en YouTube, en nuestra página en Facebook, si quiere escuchar toda la serie y muchos temas más que va a encontrar allí. Y hoy, continuando con nuestra serie El pilar de los fundamentos del carácter cristiano o los pilares del carácter cristiano, vamos a hablar de un pilar muy importante. Este pilar es fundamental y este pilar es el de la adoración. Tome usted nota, por favor. Escriba, lápiz y papel, el corazón dispuesto y concentrado para escuchar la enseñanza y la palabra. Permita que el Espíritu Santo le ministre. La adoración. Adoración. Hace muchos años un gran explorador inició un viaje largo y difícil a través de la selva del Amazonas. Esta es una zona bien complicada y difícil. Y él iba acompañado de personas que cargaban todo el equipaje, el material, iban a una expedición, eh, y él iba acompañado de bastantes personas que le estaban ayudando con el equipaje. Pero al tercer día de camino, los hombres llegaron al límite de sus fuerzas. Y este hombre, frustrado porque estos hombres decidieron sentarse y decidieron no caminar más, sentían que no podían más, y este hombre estuvo de acuerdo con que se descansara un tiempo, pero luego de un tiempo él esperó que todos se levantaran y siguieran, y ninguno le hizo caso. Entonces le preguntó al capataz qué era lo que pasaba, por qué su gente, la gente que usted trajo, por qué no avanzan. Dígales que se levanten y avancen. Y la respuesta del capataz fue la siguiente: están esperando que el alma se ponga a la par con el cuerpo, que el alma se ponga a la par con el cuerpo. Y esta sencilla historia nos describe una situación de una manera gráfica y sencilla, la situación espiritual en la que muchos creyentes se encuentran, tan fatigados, tan agotados de tantas actividades, ya sean del mundo o en la misma iglesia, que necesitan hacer una pausa para que el alma y el cuerpo se alineen. Un caso tenemos así, muy parecido, en el libro de Lucas, capítulo 10, cuando se nos narra la historia mostrándonos un contraste entre Marta y María. En el versículo 38 dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, preocupada con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada. Amén. Tenemos la situación de dos mujeres que amaban a Jesús. Ambas eran creyentes. Ambas recibieron al Señor en su casa. Ambas se complacieron de tener a Jesús allí. Las dos estaban dispuestas a estar cerca de Jesús, pero solo una tuvo la actitud correcta. La iglesia del Señor, está llena de gente así. Hay muchas Martas y hay muchas Marías. Hay ovejas que tienen tal vocación de servicio y tal afán por servir a los demás, que con un buen corazón descuidan lo importante. Y esto le pasó a Marta. Uno de los pilares que forja el carácter de Cristo en nuestras vidas es la adoración. Lamentablemente, mis amados, no todos tenemos una actitud reverente frente al Señor. Si hacemos una vigilia, están las ovejas que están más preocupadas por dejar la cocina limpia que por ponerse a orar. Están a toda hora sirviendo, están a toda hora atendiendo, están a toda hora corriendo, pero se están quejando de que los otros no ayudan. Esto le pasó a Marta. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba. Y esa palabra preocupación dice con muchos quehaceres. Esa palabra preocupación se traduce del original griego distraída, que era llevada en diferentes direcciones, sobrecargada. Y ella se acerca al Señor Jesús. Acudió a Jesús porque él tenía la autoridad de reprender y le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? En otras palabras, ¿no te importa? ¿No te interesa? Señor, yo soy la guisa, yo soy la sirvienta, soy soy la que barre, soy la que limpia, soy la que trapea, soy la que sirve. Y qué sorpresa de respuesta. Ella le dice, dile que me ayude. Dile pues. Uy, esta mujer era dominante. Dile pues que me ayude. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Marta, Marta. Pero ¿por qué le dice Marta, Marta? Esa expresión, Marta, Marta, de repetir el nombre de una persona, se utilizaba en la antigüedad y yo la utilizo también. Hoy día tengo esa costumbre. Cuando estoy llamándole la atención a mi hijo, lo llamo por su nombre. Cuando usted le dice a su hijo, Carlos, Carlos, lo que le está queriendo decir es, no estás entendiendo nada, no comprendes nada. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y así le ha pasado, y así le sucede, y así le está sucediendo a muchos, y quizás a usted le ha pasado o le esté pasando. El tema y el punto clave aquí es que cuando usted está tan centrado en usted, el problema de Marta no era en sí mismo que quería servir. El problema no es el servicio. El problema es que Marta estaba tan centrada en ella misma, en su ego, en sentirse bien ella, que se había olvidado de la importancia de disfrutar y estar en la presencia del Señor Jesucristo.
Y cuando usted está tan afanado y tan afanada en muchas cosas cotidianas, usted no va a poder ser un verdadero adorador. Escuchen, mis amados y mis amadas. El Señor, preparando este tema, me decía en la madrugada, en un corazón lleno de afán no cabe la adoración genuina a Dios. Tome nota. En un corazón lleno de afán no cabe la adoración genuina a Dios. Por eso usted empieza a entender por qué ha pasado tantas situaciones en su vida donde usted queriendo agradar a Dios está atafagado, está cargado, siente que ya tiene que irle a decir al pastor, no quiero servir más, deme vacaciones. El problema no es el servicio que usted desempeña, el problema es cómo usted maneja las cosas, el problema es cómo usted asume las cosas. El problema en sí mismo no fue el servicio que Marta le estaba prestando al Señor. Llegó una persona importante a mi casa, la tengo que atender. Y Marta se esmeró en atender al Señor Jesucristo. Muchos podrían hoy día censurar la actitud de María. Pero el Señor Jesús lo que hizo fue elogiar la actitud de María. Aprovechó la situación natural que se estaba presentando para explicar un principio espiritual. Cuando usted quiere adorar a Dios, pero su corazón está lleno de afán, de egocentrismo, porque escúcheme, muchas personas, les voy a poner un ejemplo, hay mujeres que no se pueden acostar a dormir si no tienen la cocina como una tacita de plata. Y así les dé las 11, la 1 de la mañana, no se pueden acostar a dormir. Y si se acuestan a dormir, no tienen paz de saber que tienen platos allá sucios en la cocina. Hay personas que viven esclavizadas del hogar, del quehacer, del barrer, del trapear. Esas personas, de lavar la ropa, de tenerla perfectamente planchada, etcétera, etcétera, son personas que se les va a dificultar literalmente ser adoradores porque están invadidos por el afán, pero no están pensando en Jesús, están pensando en ellos, en sentirse bien ellos. Me siento bien cuando tengo la casa limpia. Ahora sí voy a orar. ¿Qué va a orar? Ya está cansado, ya está agotada. Pero María escogió la mejor parte, dice, la buena parte. Lo que quiere decir que en la cotidianidad usted y yo podemos escoger una mala parte o una buena parte. La mala parte es estar afanado, es estar afanada, el corre-corre, el vaivén de las cosas, el diario vivir, el cumplir con el trabajo, las obligaciones en la casa, los niños, etcétera. O cumplir con la buena parte, que es literalmente ser un adorador. Y este fenómeno lo estamos viendo dentro de las iglesias, lamentablemente. La iglesia, muchas iglesias hoy, muchas, obviamente, no todas, estamos hablando de un fenómeno que se ha ido infiltrando dentro de las iglesias, se han vuelto egocéntricas. Giran alrededor de ellas, aunque predican a Cristo, actúan con un buen corazón, quieren ganar almas para Cristo, pero el afán las ha invadido de tal manera que se han olvidado de la verdadera adoración. La iglesia egocéntrica y pragmática de hoy día ha desplazado la adoración del Señor, la han dejado a un lado. Gastamos horas y horas y horas en reuniones, en planificación, en evaluación de actividades, en evaluación del servicio. Ahora le metemos disque certificación de calidad a las iglesias. Estamos certificados en calidad. Yo no quiero una iglesia certificada en calidad, quiero una iglesia inundada por la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero. A mí no me interesa certificaciones mundanas, humanas. Eso dejémoslo allá para las empresas.
Eso dejémoslo allá para instituciones corporativas. Eso dejémoslo para otros lugares, pero para la iglesia no. Y lamentablemente hoy el interés de muchas iglesias es apelar a las necesidades personales de los no creyentes. Por eso es que muchas iglesias se han transformado de una manera descarada y radical. Han transformado sus cultos dominicales en cualquier cosa menos en un verdadero culto donde se adora al Señor. Pero no nos equivoquemos, la adoración no es simplemente levantar las manos y cantar una canción. La adoración no es simplemente levantar las manos y decirle a Dios que lo amamos. El culto, absolutamente todo, es un acto de adoración, todo, de principio a fin. Se adora al Señor cuando predicamos la palabra de manera fiel. Se adora al Señor con nuestra actitud de respeto. Hay gente que va a la iglesia y no va de una manera respetuosa. Cuando usted ve a una persona que no va con una actitud respetuosa, hay gente que va a la iglesia con una actitud burlona, con cinismo, con despotismo, con descaro, contestan el celular, casi que van es a sabotear el culto. Yo vivo eso con frecuencia. Yo veo eso, parado predicando, veo eso en la iglesia. No tienen una actitud de adoración. Y muchas iglesias han transformado radicalmente sus cultos dominicales. Por eso es que hoy día casi cualquier cosa es válida. Casi cualquier cosa es válida. Entonces tenemos predicaciones llenas de parodias. Tenemos cuentachistes subidos en los púlpitos que son expertos en hacer reír a la gente. Son expertos en despertar aplausos y amenes por doquiera. Pero no por la causa de la palabra. Tenemos literalmente presentaciones audiovisuales muy bien elaboradas, comedias, bailes, hasta actos de magia. Cualquier cosa excepto la predicación bíblica y sólida de la palabra de Dios. Por eso es que el culto se ha convertido en un acto ridículo de entretenimiento evangélico, donde la adoración ya no tiene cabida, la verdadera adoración. Porque hoy estamos dirigidos a entretener a los cristianos. Así como Marta se preocupaba con muchos quehaceres, literalmente hoy en las iglesias se está cayendo en un activismo, pero no es importante la adoración, no es importante la intimidad con Dios, ya la adoración no tiene cabida en un culto porque hoy estamos más afanados en entretener a los no creyentes y en ser atractivos para ellos para que vuelvan con el argumento de que así los enganchamos. Y a eso le llamamos evangelio contemporáneo. Y en este frenesí y en este afán como en el que andaba Marta, que teniendo al Señor Jesucristo en su casa no le prestó atención. El gravísimo problema, repito, no fue el servicio. El gravísimo problema de Marta fue que mientras servía no era el centro el Señor Jesucristo. Cristo no era el centro de ella, Cristo no era el centro de su vida, Cristo no era el centro de su servicio, no era Cristo. Para María sí. Y hoy queremos que la gente se sienta cómoda y no amenazada. Por eso no les predicamos del Evangelio. Por eso evitamos eso. Y hemos convertido el paso de la salvación en una vulgar empaquetadura, en un vulgar acto enlatado que usted mete a un horno microondas, dura 5 minutos y la persona ya fue salva. Mentira, falso, nadie es salvo en 5 minutos, nadie es salvo simplemente por declarar. La Biblia dice que a los que creen,
a los que creen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no significa que una persona que pasa durante 3 minutos al frente de un púlpito a hacer una oración de fe que no dura más de 3 minutos ya es salva. Eso es mentira y muchos están siendo estafados y engañados así. La salvación es otra cosa completamente diferente. Que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, sí, yo confieso que Cristo es el Señor y creyeres con tu corazón, ahí viene el tema. La confesión usted la hace en segundos. Cristo es el Señor de mi vida. Te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca jamás. Amén. Y todo el mundo aplaude y muchas iglesias pasan a los nuevos por allá a un salón. Les pasan videos, les dan conferencias, les dan charlas y aplausos para todo el mundo. Hermano, no señor. Yo confesé, me demoré segundos, pero creer con el corazón es un proceso que se tiene que ver manifestado a través de la vida, a través de una metanoia, a través de un cambio de mente, a través del cual se ve que usted efectivamente está siendo transformado. Inició un proceso con el Señor donde ya Cristo es el centro de su vida. Llegó Cristo a su casa, pero de pronto usted todavía está afanado con muchos quehaceres de su vida como lo estaba Marta. Hoy no queremos amenazar, porque predicar hoy la palabra es hacer sentir incómodo y es amenazar. Pues aquí predicamos la palabra. Si la adoración no está centrada en Dios, jamás florecerá. Y en muchas iglesias, escúcheme, en muchas iglesias donde el centro de la actividad de la iglesia no es la adoración a Dios, es decir, no es adorarlo a Él, se ha generado una atmósfera antropocéntrica. Yo quiero que usted medite en esto que está escuchando este devocional en esta hora. En Embajadores de Esperanza no vamos a permitir este fenómeno. En Embajadores de Esperanza no vamos a permitir que se genere una atmósfera antropocéntrica centrada en el ser humano, en las necesidades de ganar almas. No, nosotros vamos a adorar a Dios predicando la sana, la verdadera palabra de Dios. Por eso es un error gravísimo constituir a los no creyentes o a la misma gente de la iglesia en el punto central de las actividades de la iglesia. No es así. Nosotros no debemos cometer el error de planear actividades pensando en la gente. Nosotros debemos hacer las cosas pensando en el Señor, en que le agraden a Él. Él se encargará del resto. Entonces, cuando la iglesia literalmente constituye a la gente, al ser humano, a los creyentes y a los no creyentes en el punto central de sus actividades, de su predicación, entonces está cayendo en una gravísima y trágica tergiversación de un patrón bíblico establecido en las escrituras, mis amados. Y ese patrón está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24, cuando dice la palabra: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mis amados,
Una iglesia puede adorar colectivamente si está compuesta de verdaderos adoradores. Y yo quiero que usted este devocional no se quede solo con esto. Escúchelo una, dos, tres, cuatro, las veces que sea necesario. Escúchelo para que usted entienda lo que significa ser un verdadero adorador. Ser un verdadero adorador no excluye el servirle al Señor. La misma María se sentó de una manera reverente a los pies de Jesús y también realizó los actos más humildes de servicio. Mire Juan 12:3. El servicio, escúcheme, el servicio a Dios en la iglesia es importante. Necesitamos manos. Ahora más que nunca necesitamos gente que quiera servir, que quiera aportar. El servicio es importante, pero escúcheme, el servicio tiene que nacer, tiene que fluir de un corazón de adorador. Ahora, en este pasaje de Juan capítulo 4 del 20 al 24 que acabamos de leer, donde el Señor cierra diciendo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esos son los que Dios busca, esos son los que Dios quiere. Dios no quiere gente atafagada de tantas cosas que ya el Señor no es el centro. El pasaje registra, este pasaje, una parte de la conversación sostenida entre Jesús y una mujer samaritana. Y de regreso a Galilea, después de ministrar en Judea, Jesús se detiene en un pozo cerca de la aldea de Sicar, dice la palabra, en Samaria. Y sediento, después del viaje, Jesús le pide a la mujer que sacara agua y le diera de beber. Esta mujer quedó sorprendida, perpleja, y le pregunta por qué él, Jesús, siendo un judío, le pide a una despreciada samaritana que le diera agua. Entonces Jesús aleja la conversación del agua física y la lleva al agua espiritual como símbolo de vida eterna. Entonces esta mujer le dice ansiosa, dame de esa agua. Dame de esa agua. Pero el Señor le responde, ve y busca a tu marido. Esa petición pone a descubierto el pecado de esta mujer que se había casado ya 5 veces y ahora vivía con un hombre que no era su marido. La mujer avergonzada por esta confrontación cambia el tema. Entonces se refiere al tema de la adoración. Resulta que los judíos sostenían que Dios solo se podía adorar de manera adecuada en el templo. Pero entonces los samaritanos no podían adorar a Dios porque ellos no podían entrar al templo de Jerusalén, no se podían acercar a la ciudad. Entonces ellos optaban por ir a un monte llamado Gerizim, que estaba cerca de Sicar. Ese templo, 100 años antes de esta conversación con el Señor Jesucristo, había sido destruido, nunca volvió a ser reconstruido. Sin embargo, ellos seguían adorando en ese monte. Entonces la mujer entendió de una manera correcta lo que el Señor le quería decir. Cuando le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios busca. Entonces la mujer entendió correctamente que la forma correcta de adorar al Señor, de ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, era enderezando su vida. Y que al enderezar su vida y al apartarse del pecado, estaría a sí mismo, en sí mismo, adorando en espíritu y en verdad.
Entonces la adoración se puede definir como un honor dado por Dios para que le honremos a Él. El vocablo griego traducido de adorar en el libro de Juan, aquí en el capítulo 4, viene de una raíz griega que es proskine, con K, proskine, que literalmente significa besar a alguien, arrodillarse delante de alguien, postrarse delante de alguien superior. La adoración debe distinguir del ministerio, debe sobresalir. La adoración debe nacer de nosotros a través del poder del Espíritu Santo en el nombre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida de adoración es un pilar fundamental para agradar a Dios. Si usted no tiene una vida de adoración, usted y yo estamos llamados, no es si queremos, estamos llamados a adorar en espíritu y en verdad. Escuchar la palabra de Dios con frecuencia, ayunar, orar, asistir a las enseñanzas, llenarse de la palabra todo cuanto usted más pueda es algo que aumenta nuestra capacidad de adorar a Dios. Por esta razón es que tanta gente está tan equivocada cuando van a la iglesia procurando solo recibir. Están súper, hiper, mega mal, como dicen por ahí. Hay gente que solo busca recibir. Ay, no, qué pereza ir a esas cancioncitas, qué pereza. Y se siente uno como bobo ahí aplaudiendo y qué pereza. No, no, yo voy, pero solo a escuchar la palabra, ya, no más. Usted va solo a recibir, pero usted no tiene el corazón dispuesto a darle a Dios. Está equivocado. Nosotros nos reunimos con otros creyentes para ministrar al Señor. La Biblia enseña que actitudes y palabras se constituyen también en adoración. Eso está en Romanos 15:16. Está en Filipenses 1:11, 4:18. Está en Primera de Timoteo 2:3. Hebreos 13 del 15 al 16. No se preocupe si no alcanzó a tomar nota. Vuelve y escucha el devocional. Entonces, adorar, en términos sencillos, es darle a Dios el honor que Él merece. Y la manera de darle a Dios honor es obedeciéndolo. Es viviendo la palabra, haciendo la carne en nuestras vidas. No hay otra manera. La adoración viene como consecuencia de una gratitud. Como dice la palabra en el Salmo 45:1, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y ese vocablo hebreo, rebosa, significa burbujear. Y es semejante a como cuando usted ve el agua hirviendo que se desborda en una olla. Si usted analiza los salmos, por ejemplo, todas las verdades en los salmos con respecto a la naturaleza, a las obras de Dios, terminan en una expresión de alabanza y de adoración. Pero ¿dónde se origina esa adoración? Jesús contesta esta pregunta cuando le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Escuche, dice, los verdaderos significa que hay gente que no es verdadera. Entonces una persona se convierte en verdadero adorador de Dios por gracias a una cosa, a que Dios es quien busca. Es Dios quien lo buscó a usted y a mí. No fue usted quien buscó a Dios. No es usted quien quiere servirle al Señor. Esta semana tuvimos en la iglesia gente sirviendo, gente dedicando tiempo, gente yendo todo el día, varios días, gente yendo en la mañana a orar, a clamar, a hacer guerra espiritual durante horas, en las mañanas, en las tardes. Ese querer como hacer lo pone Dios. Ese querer como ese hacer lo pone el Señor. Cuando usted quiere ir a una vigilia y dice, yo quiero aportar, yo quiero ayudar, yo quiero servir, yo quiero hacer, me nace. Eso lo está haciendo Dios, hermano. Dios se lo está poniendo en el corazón. Le está dando un privilegio a usted. La gente malentiende. Vengo a servir porque quiero y toca darles las gracias y tenderles tapete rojo cuando entran a la iglesia. Porque fueron y lavaron una silla, lavaron el piso. No entienden que todo eso lo hacen gracias a Dios, porque Dios los está tocando, porque Dios los está moviendo. Entonces es primero Dios quien nos busca y somos adoradores gracias a que Él nos buscó. Nadie es capaz de buscar a Dios por sí solo. Como dice la palabra en Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esta razón Juan, el Señor Jesucristo declara, en Juan está escrito 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escuche. Así que usted no hizo una elección de Dios, Dios lo eligió a usted y por causa de que Dios lo eligió a usted, usted pudo llegar a Cristo. Usted no se conecta a los devocionales porque quiere. Claro que hay un componente volitivo de la voluntad, pero en realidad usted se conecta y quiere escuchar la palabra porque Dios lo mueve, el Espíritu Santo lo mueve. Si así no fuera, sería imposible caminar la vida en Cristo, hermano. Entonces, por lo tanto, el origen de la verdadera adoración es Dios mismo. Nosotros nos convertimos en verdaderos adoradores de Dios en el momento de la salvación y continuamos adorándolo a lo largo de la vida, junto con los demás santos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos adoradores, porque dice la palabra que esos son los que Dios está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, gente que toma la palabra en serio, gente que vive la palabra, gente que no avergüenza el Evangelio con su testimonio. Gente que quiere vivir la palabra de una manera genuina, real. Gente que quiere permitir y se esfuerza todos los días con la ayuda del Espíritu Santo en someter cada área de su vida al Señor. Cada área, no algunas, cada área. Cada área, mis amados, al Dios del cielo. Yo le invito a usted en esta noche a que adoremos juntos en espíritu y en verdad al Señor. Cada día, allí donde usted esté. Y si usted reconoce por esta enseñanza que usted no lo ha hecho, no lo está haciendo, que lo hace a ratos, de a pocos, a que lo haga. Primero pida perdón, arrepiéntase y hágalo. Acérquese al Señor. Y pídele al Señor que usted pueda ser un adorador en espíritu y en verdad.
y esfuércese por hacerlo. En el nombre de Jesús. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos a cada persona que escucha estas enseñanzas, donde quiera que sea que estén, en otros países, en otras ciudades. Bendícelos, ayúdales a entender tu palabra, a profundizar, a buscar la sana y verdadera doctrina, que no sean engañados, extraviados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.